Bien, así es. Vamos a recordar un poco, ya se conecta nuestro invitado en minutos nada más. Y vamos a recordar un poco lo que y quién es Mariano García, quien ha estado presente en lo que ha sido este golpe de Estado gestado la gestión pasada en noviembre de 2019 y por supuesto cuál ha sido su participación y cuál es su lectura luego en términos de libertad de expresión. A ver, vayamos recordando un poquito quién es Mariano García, se los voy a compartir en video para que lo reconozcan y también un poquito de este audio polémico que ha causado revuelo y que hasta la fecha sigue siendo vigente. A ver, escuchemos. Sí, ahí está. Buenas noches. ¿Qué pasa de aquí en más con Bolivia, Camacho? La paz ha vuelto a los bolivianos, la libertad, la democracia, la esperanza. Tenemos una Bolivia, la cual hay todavía que unir un poco más para liberar algunas preocupaciones. Ya no podemos seguir con mensajes de racismo, de discriminación ni odio. Bolivia es una sola, lo hemos demostrado los bolivianos, esta lucha es de todos los bolivianos. El único nombre que tiene es Bolivia y creo que todos los bolivianos debemos sentirnos orgullosos que de forma pacífica, valiente y devolviendo a Dios al palacio hemos podido lograr que la paz vuelva a Camacho, Bolivia. ¿y qué responde a las personas que lo están tratando de golpista, por ejemplo? No, son los radicales, solamente los radicales hablando de golpistas, no hemos tirado una sola bala. Los muertos han sido de nuestro lado. Sí, pero ha habido una represión hace algunos minutos recién hacia la gente que se estaba manifestando. ¿Estaba al tanto de eso? No, yo lo único que he hecho es venir a hacer lucha pacífica, meter a Dios al palacio y no he reprimido a nadie. No se mantiene, se levanta el paro cívico. A las 12 de la noche a los pies del Cristo Redentor. ¿Qué pasará con Bolivia de aquí en más? ¿Cuánto piensan que puede llegar a normalizarse dentro de lo que está sucediendo por estas horas? Bolivia está normal, Bolivia tiene una presidenta, ha vuelto la paz a Bolivia. Muy normal no está Bolivia, Camacho, cuando vemos lo que está sucediendo en las calles. Bueno, Ayer he llegado de Santa Cruz de la Sierra, su ciudad, y veo un panorama totalmente diferente al que me encuentro aquí en La Paz, ¿no? Hay un país dividido. no hay un país dividido, no diga eso, haga ¿Por qué objetividad. no? Es que la objetividad me lleva a que ayer estuve en Santa Cruz de la Sierra y he encontrado una realidad que es distinta a la que he encontrado recién en la calle. Radical, hágalo por Dios, ¿ya? Bueno, muy bien. Esa es la palabra, fíjense cómo estamos trabajando, ¿no? De Fernando Camacho, quien se asomó en algún instante en el balcón. Y una vez más, el problema no está en las preguntas, el problema está en las respuestas a veces. Pero molestan las Evidentemente preguntas, no ha visto lo que ha evidentemente, sucedido Mariana. en las calles hasta hace algunos minutos y creo... Sí, seguro. Y lo que decíamos ayer, Rodolfo, ayer marcamos claramente una sociedad que piensa absolutamente distinto a lo que mostramos, que piensa parte de la sociedad de La Paz, que es una ciudad muy grande. Por eso me parece que es importante tener absolutamente todas las voces y hacer las preguntas que tenemos que hacer, porque de eso se trata. Somos periodistas y preguntamos independientemente si gusten o no gusten esas preguntas, ¿no? Mariano, se ha abierto un escenario de debate por la legalidad. Evo Morales acaba de tuitear diciendo que es ilegal el procedimiento de Áñez para asumir el poder autoproclamándose como presidente, pero por otro lado, Áñez argumenta que la Constitución está de su lado. Sería bueno si se le puede trasladar a alguien esta pregunta allí, porque es el debate sin duda del momento, ¿no? Totalmente, por eso llegamos hace 2 minutos, Cris, te cuento, que pudimos atravesar las vallas de seguridad de la policía y tratamos también de tener la familiaridad de algunos de los rostros que han estado en el interior mientras nosotros estábamos corriendo entre los gases lacrimógenos. Les aseguro que de un momento a otro, porque tenemos que ver si alguien más queda también en el Palacio Estamos escuchando de fondo, la cobertura de Mariano. Ya está con nosotros Mariano ahí en el video. Y estamos transmitiendo, Mariano, estamos en directo a través de nuestro periódico digital. Mañana lo vamos a transmitir en la radio. Y te agradecemos siempre por permitirnos conversar contigo. Un abrazo desde Bolivia, Mariano García, periodista de Telefe. Bienvenido a Radio Comunidad 90.4 y también al periódico digital Fundamental Noticias. Mariano, qué gusto tenerte acá. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Pregunta, ¿pongo vertical u horizontal la imagen? Horizontal, Mariano, horizontal, te vamos a ver. Ahí está bien, horizontal. ¿no? Perfecto, ahí está bien, ¿no? Porque estoy usando el teléfono celular, generalmente la aplicación la tengo en la computadora. ¿Cómo andan? Muy bien, Mariano. Lo que pasa es que te estamos viendo de vertical, Mariano, mejor si lo pones de vertical ahora. Ahí está, entonces vertical, mirá, la magia de la tecnología, ahí estamos. Igual en un mundo Perfecto, pata para Mariano, arriba que podemos esperar, ¿no? Así es. Claro. Mariano, qué gusto tenerte, un abrazo desde Bolivia. Sabemos que allá ya son las 10 de la noche con 45, 46. Sí, más o menos. A ver, ya me fijo qué hora es. Claro, 11 menos cuarto de la noche son acá en Buenos Aires. Bien, te agradecemos mucho por permitirnos conversar. Sabemos que el horario de los periodistas, de nosotros, es lo que te decía hoy escribiendo
que tenemos horario de ingreso, pero no de salida, ¿no? Y te ha dado un tiempito para poder conversar con nosotros y hablar de lo que pasaba, la gestión pasada acá en Bolivia y tu paso, por lo menos, en lo que ha sido Plaza Murillo y en todo lo que ha sido ese golpe. Hace unos instantes recordábamos, Mariano, un poco la cobertura que tú hacías aquella noche cuando Evo Morales renunciaba y Luis Fernando Camacho un 12 de noviembre, donde ya habían conflictos que registraba en La Paz. Vamos a hacer un panorama. ¿Cómo has visto, Mariano, tú el 2019 en tu recorrido acá periodístico en Bolivia, todo lo que ha sido este golpe de Estado? Porque nosotros entendemos que ustedes como equipo de prensa se han trasladado días antes de las elecciones, incluso han hecho la cobertura de elecciones y se han quedado justamente para presenciar todo lo que ha sido en la convulsión generada en noviembre. Mirá, a mí me tocó en particular seguir desde Argentina todo lo que venía ocurriendo en Bolivia y viajamos el día después de, a mí me gusta decir cuando lo renunciaron a Evo, ¿no? Para no entrar en cuestiones políticas y nada de eso. El equipo de Telefe Noticias viajó el día lunes, que si no me equivoco fue el 11 de noviembre, y llegamos a Santa Cruz de la Sierra, transmitimos en directo desde ahí, y al día siguiente pudimos llegar recién a La Paz, estaba todo convulsionado. Cuando a mí una de las mayores críticas que se me hacía ahí en la cobertura, recuerdo, era que me decían que no, ¿por qué no había estado en los 20 días previos, después de las elecciones? Porque allá usan un término ustedes, los bolivianos, que aquí en Argentina no se implementa tanto como es el de gasificados, ¿no? Cuando tiran los gases lacrimógenos. A mí me decían allá, nosotros nos habían gasificado los que estaban a favor de la transición de poder 20 días antes, y ustedes vienen ahora cuando los gases van para el otro lado. Y la verdad que era todo tan confuso, estaba todo tan convulsionado, que si bien yo tengo a grandes amigos bolivianos, porque me crié en el campo, en un lugar que se llama Laguna de los Padres, a 400 kilómetros al sudeste de la capital federal, y estudié en colegios rurales, y mis compañeros siempre fueron de Bolivia o argentinos, muchos hijos de bolivianos, principalmente de la zona de Tarija. Conocía bastante la historia por lo que hablaba con ellos, pero realmente me encontré con algo totalmente, sorprendente, ¿no? Con dos realidades distintas, una la que había vivido en Santa Cruz de la Sierra el día lunes y una totalmente diferente el martes. Y en eso poquito que pude observar, y para poder contar, ¿no? Desde el despojo absoluto de un comunicador que va desde otro país, esa transmisión en directo con la entrevista a Camacho, el martes a la noche que lo enojó tanto y que enojó también mucho, aparte de la sociedad boliviana, yo no hubiera imaginado nunca la repercusión que tuvo, porque no hacía más que manifestarle lo que yo estaba viviendo, sin animosidad política, sin ningún tipo de militancia, nada, desde una objetividad absoluta, de un tacario de querer contar lo que está viendo. Cierto, y porque la entrevista que tú le realizabas a Luis Fernando Camacho, la recordamos bien porque es vigente hoy, en esta semana, por lo menos, y todo lo que ha sido ya desde el pasado 18 de octubre, se ha podido por lo menos observar y entender un poquito y recordar, por supuesto, todo lo que ha sido en temas de libertad de expresión. Y me lleva a esto, Mariano. En Bolivia, muchos medios de comunicación nacionales, comunitarios, han sufrido lo que es coartar ser censurados en todo caso respecto a lo que venían a ser estos grupos radicales que estaban siendo promovidos por el Comité Cívico, por Luis Fernando Camacho, Marco Pumari, y había un fuerte golpe a los medios de comunicación porque se han tomado prácticamente redes comunitarias. Incluso acá un periodista que estaba trabajando en Radio Comunidad, Sebastián Moro, argentino, murió, y su muerte quedó justamente en una duda muy grande de saber qué le pasó, porque él estaba haciendo un seguimiento, incluso publicaba notas respecto a lo que era el golpe de Estado en Bolivia, y pues murió, ¿no? ¿Qué dice la autopsia? Que apareció golpeado, y hasta el día de hoy es un misterio, porque todavía no se conoce quiénes son los autores, y así fueron golpeados varios compañeros periodistas. Y en el caso de los hermanos argentinos, quienes vinieron a hacer la cobertura, y tu medio, Telefe, y otros medios también de comunicación, recibieron agresiones. El caso tuyo, Mariano, por ejemplo, esa noche vimos, claro que te dijeron porque se molestaron, te dijeron, sé objetivo, Mariano, sé objetivo, periodista, y por supuesto de personas que estaban alrededor te decían y te gritaban, pero más allá y después de esa noche, ¿tú recibiste alguna agresión por parte de los manifestantes cuando estabas por nuestro lado, por lo menos de los bolivianos? No se permitía hacer una cobertura
justamente por las agresiones que se registraban por esos grupos radicales. Sí, a mí me llamó mucho la atención. Primero la impresión que tengo, no puedo creer que haya pasado ya un año, sinceramente. Y después tengo imágenes que no se me van a olvidar nunca. Más allá de las agresiones que recibimos en la calle, de acusaciones, a mí me gritaban gaucho comunista, ¿no? Y yo al haberme criado en el campo, yo soy gaucho. O sea, mi papá se viste con bombachas de campo, camisa, boina de campo, bien rural. Y no me ofendía mucho hasta que me di cuenta que en realidad el término gaucho era una especie de definición despectiva, ¿no? Hacia los argentinos. Es como cuando aquí algunos argentinos despectivamente le dicen bolitas a los bolivianos, ¿no? Que son gente estúpida que se vincula así con el otro. Y sí me ha pasado que me encontré con la mitad de la mitad, mientras en algunos lugares como la Ciudad del Alto era ovacionado después de esa entrevista, en el centro de La Paz, que era donde estábamos nosotros alojados, a 300 metros de la Plaza Murillo, era como el enemigo. Y yo no quería estar ni de un lado ni del otro, solamente quería hacer mi trabajo. Y mi trabajo no era entrar al Palacio del Quemado para escuchar los discursos oficiales. Mi trabajo como cronista, como periodista, que es el mismo que hago aquí en Argentina, es estar en la calle con la gente. Ni más ni menos, corta. Así de sencillo. Y me tocó estar, mientras todos estaban dentro del Palacio del Quemado, el día de la asunción de la presidenta, me tocó estar en la calle y mostrar todo eso. O sea, el momento en el que termina la represión policial hacia mujeres, que yo no podía creer cómo la policía le pegaba a las mujeres, cuando termina eso, que nos ahogamos, incluso a mi compañero le pegan con una granada al asistente de cámara, del camarógrafo, porque éramos tres, estaba el camarógrafo, su asistente y yo que era el periodista, le pegan un granadazo en la rodilla, se corta el cable de transmisión y la transmisión se va negro al aire. Eso habrá sido tipo 7:30, 8 menos 20 de hora boliviana, y ahí realmente me asusté porque pensé en mis compañeros que lo habían lastimado, y después de todo eso, cuando pudimos subir digo subir porque nosotros estamos acostumbrados al llano acá en Argentina, ¿no? Cuando pudimos ir hasta la plaza y le hice una seña a Camacho para ver si podía bajar desde el balcón porque se acercó a saludar a un grupo minúsculo, pues estaba blindada toda la zona, a mí me habían dejado pasar, baja y empezamos la entrevista. Y por eso es mi observación. Y a partir de ese momento sí empieza una serie de hostigamientos de grupos radicales, parapoliciales, paramilitares, como los quieran llamar, que lo que más me preocupó fue el día que escuché, ese jueves, que fue el día que me tuvo que ir a buscar la Gendarmería Argentina, a un hotel de La Paz, que para mí fue increíble, me refugiaron en la Embajada Argentina como si fuera un delincuente, y yo estaba trabajando. Sí me preocupó el día que una ministra, que se hacía llamar defensora de la libertad de expresión en Twitter, una abogada, dijo que se nos iba a acusar de sediciosos. Eso fue lo que más me preocupó de todo. Y había consultado algunas fuentes allá en Bolivia de contactos que tenía y me habían dicho que de las primeras personas que aparecían en la lista estaba yo. Entonces ahí se terminan las coberturas. Ahí no hay mucho más para decir. Cuál fue la vida de mis compañeros, de la mía, el conserje del hotel. Recuerdo que nosotros veíamos desde la habitación del hotel lo que pasaba en las calles y la represión. Y me acuerdo que el conserje del hotel me dijo, señor García, acaban de romper la cámara de seguridad de la esquina, lo están cazando con Z, de cazar como si fuera una presa. Y me mandaban a través de las redes sociales no solamente las amenazas con la imagen del Che Guevara rodeado del ejército boliviano después de que lo habían fusilado, diciéndome así terminan los comunistas en mi país, amigo, le aconsejo que se vaya. Me gritaban en la calle, recibimos un tipo de presión. Y así no se puede trabajar. Solamente, aparte, lo que pasó ahí, sinceramente, fue la tergiversación. Frase de una película que se llama The Truman Show, donde el director dentro de la película dice que no cree, las cosas del mundo uno las cree tal como se las presentan. Entonces yo tuve la mala suerte de que el año pasado viajé a Cuba para mis vacaciones, como cualquier turista, fotos en la Plaza de la Revolución, porque coincidió. Y a las 3 semanas había ido a Estados Unidos. Y sacaron esa foto mía de Cuba y le pusieron un epígrafe donde decían que yo era un infiltrado del castrismo comunista que había llevado a Bolivia a desestabilizar. Entonces, es muy fácil convencer al convencido. La gente que escuchó eso de mí, que entrevistaba a Camacho y hacía preguntas que tal vez otros no podían o no querían hacer,
dijeron, este tipo es un comunista infiltrado, y nada que ver, soy un periodista que tengo más de 20 años de carrera en Argentina, y que no hizo más que viajar a otro país para tratar de entender, de preguntar, de observar, para poder contar a una audiencia más allá de la boliviana, que es la argentina. Pero también me di cuenta que había un cepo mediático en Bolivia, que no se contaba todo. De hecho, aquella tarde de la famosa entrevista a la funcionaria, a la ministra, que dijo que se analizaba acusarnos de sediciosos, mientras en la calle a la gente la reprimían, en Bolivia los medios de comunicación mostraban a 2 cámaras en 2 móviles distintos el departamento que había ocupado Evo Morales, como diciendo, miren el lujo del departamento, tiene un baño con cerámico y hay una mesada de mármol, como si eso fuera extraordinario, como si el presidente tuviese que vivir en una choza y no en un hogar digno. Entonces, cuando uno observa eso, digo, estoy complicadísimo en este vínculo, porque ni los propios me van a poder defender, porque tampoco van a defender el derecho que tenemos los periodistas de libertad de expresión. Pero ¿dónde queda la libertad de expresión cuando vos estás en un país donde se están redefiniendo los valores, ¿no? Lo que es la democracia, lo que es la justicia. ¿Dónde queda eso? Así que realmente muy compleja la cobertura. Así es. Hemos vivido días negros, días negrísimos acá en Bolivia, tú bien lo has mencionado, tras que asume Yanine Áñez a la presidencia. La ministra de Comunicación, una funcionaria pública, salió a amenazar no solamente a periodistas extranjeros, sino a periodistas bolivianos, donde aquel que reflejaba lo que estaba sucediendo era tildado de sedicioso y terrorista, y teníamos que ser juzgados de esa manera. Así lo puso la ministra Roxana Lizárraga, quien asumía el cargo en ese entonces. Posterior a ello, Mariano, ¿qué es lo que pasa contigo una vez tú te refugias en la embajada argentina? ¿Qué sucede contigo? Días después, horas después, recibes todos estos ataques mediáticos que se dieron hacia tu persona. ¿Cómo asume Mariano y cómo decide salir del país o quedarse todavía ya en estas condiciones para hacer la cobertura necesaria para reflejar a la población argentina boliviana cómo se estaba desarrollando el golpe de Estado acá en Bolivia? La cobertura termina con un llamado mío a Buenos Aires diciendo, después de escuchar a la funcionaria, que se iba a acusar a periodistas de sediciosos, un llamado mío, hasta acá está la cobertura, se terminó, acaba de suceder esto, acabo de chequear estas fuentes, nos tenemos que ir. Directamente digo, nos tenemos que ir. Y a partir de ese momento se montó todo un operativo conjunto de la empresa para la que trabajo con otras empresas de aquí, de Argentina, con otros medios. Nos pusimos de acuerdo, nos comunicamos con Cancillería, desde Buenos Aires se hizo todo ese trámite. Nos fueron a buscar en 2 camionetas 4x4 blindadas al equipo periodístico de Canal 13 y al nuestro de Telefe. Nos llevaron personas armadas con unas armas que nunca en mi vida había visto y que me angustió mucho ver esa situación. Nos llevaron hasta la embajada de Argentina, y después de quedarnos ahí un par de horas, a las 11:30, 12 de la noche de Bolivia, nos comunican que a las 2 de la madrugada nos íbamos a ir hasta el aeropuerto del Alto. Y llegamos a las 3 menos cuarto de la madrugada, más o menos, y abordamos un vuelo que recién salió a las 8 de la mañana. A mí no me gustó la actitud que tuvo en ese momento la Cancillería Argentina. Siento que nos descuidaron porque nos dejaron a la buena de Dios en el aeropuerto. Nunca lo dije esto. Donde tuvimos incidentes con la gente, también por culpa de algunos colegas míos, porque hubo colegas míos que fueron muy mal educados con el pueblo boliviano, independientemente de lo ideológico y de lo que cada uno puede y tiene derecho de defender de un lado o del otro, siempre respetando las instituciones. Pero yo también soy muy crítico de lo que hicimos nosotros allá. Y una de estas personas en particular había insultado a una boliviana durante una cobertura en vivo, entonces la gente también lo había identificado, pero ese insulto me lo endilgaban a mí también, porque era como que mi carita era como la que se había transformado en la carita de todos los corresponsales argentinos allá, por esta entrevista con el señor Camacho, y hasta que no subí al avión, despegó y aterricé en Santiago de Chile, que fue el lugar donde hicimos escala, yo no me sentí seguro, y en esas horas en lo único que pensaba era en mi familia y el sufrimiento de mi familia, no estaba tan temeroso de lo que pudiese ocurrir conmigo y con mi equipo, porque uno, dentro de todo, tenía
a ver, la seguridad de ver lo que sucedía en el entorno, pero a la distancia los seres queridos sufrieron mucho. Y después llegar a Argentina y estar durante una semana angustiado. Soy una persona que tiene un carácter, digamos, de sonreír, de buen humor, y no podía sonreír, porque me sentía también herido y culpable de no haber podido seguir transmitiendo lo que se estaba viviendo allá, porque era increíble la cantidad de personas de Bolivia que me escribían para pedirme que regrese o agradeciendo lo que habíamos hecho, y la verdad es que siempre digo lo mismo, ¿no? Yo no hice más que mi trabajo, y si del otro lado, si yo hubiese visto que la represión de la policía hacia las mujeres bolivianas hubiese sido ordenada por Evo Morales, hubiese sido el mismo tipo criticando esa situación, porque no me parece normal. Insisto con esto, yo no soy militante del MAS, no soy militante de la derecha, yo fui a hacer mi trabajo periodístico. Vi que las cosas no estaban bien como me las planteaban, y aparte hay otra cuestión, nosotros somos periodistas, si vos durante una hora de transmisión en vivo mostraste algo e inmediatamente entrevistás a una persona que te dice que estás viviendo en Disneylandia, algo raro sucede. Si vos no decís, no, pará, esto no es Disneylandia, quedás como un estúpido frente a tu audiencia, independientemente de todo el compromiso que uno puede llegar a tener como profesional. Yo hubiera tenido dos opciones en esa entrevista: dejar que diga lo que tuviese ganas de decir esa persona, o decirle, no, espere, yo acabo de ver una cosa distinta. Ahora, cuando a mí me dicen que no estoy siendo objetivo, es como que me traten de mentiroso, y yo mentiroso no soy. Porque lo que decía estaba fundamentado en función de lo que había mostrado en directo, sin edición. El problema es que en Bolivia todo lo que se vio fue editado y compaginado y cortado y sacado de contexto para mostrarme a mí como una persona que manipulaba a la gente en las manifestaciones. Ujú, ujú. ¿Me entienden, no? Sí, eso se ha viralizado bastante y ha sido una estrategia justamente para mostrar que era una prensa comprada, e incluso ha terminado lo que tú hacías mención, Mariano, luego de las declaraciones de la ministra de Comunicación, varios periodistas de lo que viene a ser medios internacionales y cadenas internacionales han sentido justamente aquella preocupación a la que tú hacías referencia, claro, y más allá, y la explicación es lógica, porque tú lo que has hecho es una cobertura mostrando lo que es tal cual, y para que no se tergiverse ha sido en directo. Mucha gente, Mariano, y durante y después de lo que ha sido el 10 de noviembre, ha apagado la televisión acá en Bolivia, ha dejado de ver los medios tradicionales, lo que son las cadenas grandes, y han optado por ver televisión internacional, el caso de tu cadena, el caso de otros medios de comunicación que estaban haciendo la cobertura, pero eso se termina justo cuando ya la exministra dice que se va a tratar y se va a investigar a los pseudo periodistas, ¿no? Y como tú hacías referencia, y es entonces donde se corta, ajá, y es donde se corta toda la cobertura, y donde la gente, porque la gente terminó siendo desinformada y al final no sabía de dónde informarse, porque los medios de comunicación que trabajaban y estaban en la línea justamente de mostrar lo que estaba pasando, terminaron siendo tomados, como te lo hacía mención, en algunos casos han agarrado a los directores, en otros casos han tomado los medios de comunicación, han robado equipos, eso por lo menos ha pasado en Radio Comunidad y en Radio Causa Chuncoca también, donde ya las personas no tenían una conexión con la información. Pero aquí hay un rol muy importante, porque aparecen los medios alternativos, tal es el caso por donde estamos saliendo ahora, el periódico digital Fundamental Noticias, y más periódicos, y muestran justamente ese trabajo y el compromiso que, al igual que tú, por ejemplo, como periodista, Mariano, han tratado de mostrar una realidad, la verdadera realidad de Bolivia a través de las redes sociales. Ya en esta parte final, tenemos algunos minutos más, ¿cuál, según tu lectura, Mariano, es el rol de los medios de comunicación en esos momentos tan difíciles para los diferentes países? Si bien hacemos un recorrido y un paneo de lo que está pasando en nuestra América Latina, hay que hablar de lo que pasaba en un principio en Chile, lo que pasaba en Argentina también, en un gobierno de Macri cuando había movilizaciones, y en un gobierno de Bolivia donde los medios de comunicación son roles y actores protagónicos, por lo menos para dar un enfoque informativo a la población y mostrarles una realidad y mostrarles también qué es lo que está pasando en el país. En Bolivia, los medios de comunicación prácticamente fueron tomados los que estaban diciendo la verdad. Vi que algunas cadenas internacionales, por ejemplo, en el caso de Chile, CNN, por ejemplo, no le daba la cobertura, y en el caso de Argentina, siempre los medios de comunicación han caminado con el pueblo. ¿Cuál es el rol, Mariano, ya desde tu perspectiva profesional, de los medios de comunicación en estos momentos y en esas situaciones tan críticas por las que afronta un país? Hablando de los medios de comunicación, nombraste recién a la CNN, a mí me comparaban mucho con un periodista de la CNN,
que lo tenían como un héroe nacional, y que después a los 2 meses estaba criticándolo a Camacho porque tenían unas grabaciones donde en un hotel, donde estaban pidiendo, no sé, retornos o estaban arreglando cosas extrañas. Aduanas, $200.000 se hablaba. Exacto, sí. Yo hablo, se habrán dado cuenta, no me gusta dar nombres y apellidos porque no quiero que nadie se sienta herido, pero digo, nosotros tenemos que informar, volviendo al rol, tiene que haber un periodismo de base. Y sobre todo la interpretación para lo que es una cobertura internacional. Yo llego despojado de todo prejuicio a Bolivia, pero también tengo que pensar en mi audiencia, no solamente en el boliviano, tengo que pensar en el argentino, que tiene que entender, más allá de todos los quilombos y problemas que tenemos en el país, tiene que entender qué es lo que está pasando en Bolivia. Entonces, bajo una mirada somera, rápida, pero profunda a la vez, de los problemas, tenés que, más allá de informar, interpretar la realidad. Ahora, la realidad se interpreta solo cuando estás en una transmisión en directo y ves que un día en Santa Cruz de la Sierra están todas las comisarías, todas las policías, los cuerpos de las fuerzas de seguridad amotinados. El día siguiente llegás a La Paz y te encontrás con todo lo opuesto, con el pueblo en la calle y con la otra mitad dividida. Entonces, es muy complejo. Lo más importante, que es lo que fui a hacer yo en la cobertura, a mí me trataban de facho, de cita por haber salido de Santa Cruz de la Sierra. El día anterior, el día después en La Paz, era un gaucho comunista de la izquierda infiltrado. O sea, todo un delirio. Era la misma moneda con las dos caras en 24 horas. Entonces pónganse de acuerdo, muchachos. ¿Por qué pasó eso? Porque el que no vio mi cobertura no se dio cuenta nunca que lo que fui a hacer era mostrar y preguntarle al boliviano qué era lo que estaba sucediendo. Insisto, cuando a mí me criticaban y me decían, vos tendrías que haber venido 20 días antes, o sea, después de las elecciones, que dijeron que hubo fraude, yo les explicaba, la noticia internacional para un país como Argentina, cualquier país del mundo, es que en plena etapa democrática, siglo XXI, se hable de un golpe de Estado. Esa es la noticia. Yo no voy a ir a cubrir las elecciones regionales si está todo normal. Lo puedo hacer desde Argentina, y lo cuento, sí, para relatar, bueno, sí, pasó esto, lo otro, en un clima de normalidad institucional. Ahora, cuando vos escuchás que el general de las Fuerzas Armadas bolivianas dice, le recomendamos al presidente que se vaya, que el general es el dueño de las armas, o sea, algo extraño está sucediendo. Más allá de todo lo que pasó, y acá tenemos que entrar a hilar fino, con la OEA, con los veedores, con todo lo que ya saben ustedes muy bien y que no voy a entrar a hablar, y que también tengo mis fuentes y que las consulté. Digo, el rol básico del periodismo es tratar de aproximarse a la verdad. Aproximarse a la verdad, porque nosotros no somos dueños de la verdad. Aproximarse a la verdad para que haya justicia. Así hay que contar las historias. Y no estoy hablando ni de la justicia de los tribunales, ni de la justicia divina, sino la de la justicia propiamente de la verdad. Y creo que un año después, yo no sé qué interpretación han hecho ustedes como bolivianos o qué, yo lo he hablado mucho con amigos bolivianos que me hice después de eso. Creo que lo que ha ocurrido en las urnas, sin lugar a dudas, es capaz que estábamos cansados de los otros, no nos sentimos muy seguros, vinieron esto, pero nos dimos cuenta que eran peores que los anteriores, prefiero, como decimos en argentino, ¿no? Malo conocido que bueno por conocer, y no sé qué pasó, sinceramente, qué pasó en la mentalidad del boliviano que fue a votar, pero es contundente la victoria de las últimas elecciones. Y yo celebro y festejo que el pueblo siempre se pueda expresar y buscar la verdad a través de las urnas. Y ojalá que siga así por mucho tiempo, porque nosotros vivimos en un continente, sobre todo en Sudamérica, Latinoamérica, con muchas heridas aún abiertas, ¿no? Como decía Eduardo Galeano en su libro. Mariano, te agradecemos por conversar con nosotros y por permitirnos charlar en este tiempito que te has dado, por lo menos sabemos que tienes trabajo arduo allá en la cobertura y por supuesto en el trabajo periodístico, pero siempre es bueno conversar y reforzar los lazos que tenemos entre hermanos latinoamericanos y compartir esto para que no se vuelva a repetir y trabajar en lo que tú bien decías. Me quedo con lo que decías, no somos dueños de la verdad, pero sí tratamos de acercarnos a lo que es la verdad, y qué mejor que hacerlo desde la cobertura periodística. Mariano, será hasta otra próxima oportunidad. Muchas gracias. Les mando un abrazo grande y miren, para que sepan cómo los tengo acá en el corazón a los bolivianos, ahí atrás tengo una bandera, no sé si la llegan a ver, ahí prendí la luz, huipala. Que es la bandera huipala, que me regalaron cuando pisé la Ciudad del Alto, cuando aterricé, para poder pasar entre las trancadas, que son los piquetes que hicimos nosotros, y en el centro hay una foto que me sacó una fotógrafa
de Asociación Express, que me la mandó por WhatsApp, yo no sabía, que es un abrazo que me dio una mujer, ¿no? Una vecina ahí de la Ciudad del Alto, y la tengo aquí, ¿no? Como recuerdo de lo que fueron esos días y como también una muestra de afecto. Así que les mando un abrazo grande, ha sido un gusto charlar con ustedes, a disposición cuando lo deseen, ¿eh? Muchas gracias.